medio confusos. Gloria al nombre del Señor. Y ahora, mis hermanos, vamos rapidito a Primera de Timoteo. En el capítulo 1 habíamos dejado el jueves pasado, pero yo quiero, antes que nada, tener una palabra de oración. Para todos mis hermanos, ya ahora que estamos en una manera conectados por Facebook también, queremos saludar a aquellos que nos ven de esta gran nación y decirles que tengan un feliz 4 de julio. Pero también en julio se celebra la independencia de varios países, entre ellos el de Argentina, el 9 de julio. Después sé que Colombia, Perú y otros países también se unen en las celebraciones de este mes de julio. Por eso, mis hermanos, queremos dar gracias a Dios en este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en los Estados Unidos de América y en cada uno de nuestros países de nuestra amada Latinoamérica. Gracias te damos, Señor, por permitirnos vivir en este tiempo. Quizás nosotros no hubiéramos elegido vivir en este tiempo, hubiéramos preferido algo más tranquilo, algo más cierto, pero sabemos que tú nos tienes en este tiempo, así como le dijo Mardoqueo a la reina Esther, quizás para este tiempo Dios te levantó. Que hermano, aleluya, en este tiempo Dios te ha puesto y por eso fírmese adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesucristo nos ve. Gloria al nombre del Señor. Gracias te damos, Padre, y ahora, Espíritu Santo, enséñanos tu palabra, guíanos a la verdad, recuérdanos las cosas que Jesús nos habló, y sobre todas las cosas, ilumina nuestro entendimiento para que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga aquello para lo cual la has enviado, Señor. Gracias te damos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea el Señor. Y habíamos visto el jueves pasado aquel mandato de Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. No dejes que la llama se apague. Mantén la llama ardiendo, sería la traducción más práctica. Mantén la llama ardiendo. Doy gracias a Dios por los hermanos que cada día disponen sus corazones para conectarnos por teléfono en las oraciones, que eso nos mantiene encendidos y, como dice la palabra, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Gloria al nombre del Señor. Por eso quiero dar gracias públicamente por mis hermanos que oramos a diario, a la mañana y por las noches. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y aún mañana, 4 de julio, que es día feriado nacional acá en Estados Unidos, nosotros seguiremos orando conectados vía telefónica. Gloria al nombre del Señor. Y decía, Pablo le dice a Timoteo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio, allí en el verso 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, no nos achiquemos. Donde vayamos y con quien estemos, demos testimonio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. El otro día, ustedes saben, por una circunstancia que me salió un orzuelo en el ojo derecho, ¿no es cierto? Algo bastante molesto. Y debido a una infección, muchas veces en el warehouse, la basura, uno se toca los ojos, ¿no es cierto? Y bueno, tuve que ir al oftalmólogo. Y ustedes saben que el criollo dice, no hay mal que por bien no venga. Mientras que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Allí me vio el médico y me evaluó, ¿no es cierto? Y me preguntó, me dice, ¿cuándo fue la última vez que se hizo un examen de los ojos? Y yo le dije, doctor, nunca me hicieron un examen de la vista. Y me miró, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí empezaron, como la primera vez le conté, cuando después de 25 años fui al médico, y allí me hicieron de todos los estudios. Gloria a Dios, salió todo bien. Ahora, después que me examinaron, ni me habían avisado que me iban a dilatar las pupilas y todo.
todas esas inconveniencias, ¿no es cierto? Pero me estudiaron a profundidad. Y después el médico me dice, usted tiene una vista bastante saludable, me dice. Y me dice, está muy bien, me dice. Entonces lo único, me dice, no sé, dice, usted quisiera que yo le hiciera unas gafas, unos anteojos como para ver de cerca. ¿Usted cree que los necesita? El médico preguntándome a mí. Dice, yo evalué y yo no insistiría en anteojos, me dice. Yo voy a dejar abierta la posibilidad, si usted lee, ¿no es cierto? Cuando se lea, si le molesta la vista, si le vienen dolores de cabeza, todo eso. Entonces, y usted decide, me pide y nosotros con gusto le daremos la receta para los anteojos. Pero por ahora no le recomiendo, me dijo. Fíjense, esa es la grandeza de nuestro Dios. Pero claro, yo le había dicho, fíjense una cosa. La primera persona que me trató, una joven, ¿no es cierto? Que es la técnica que toma todos los aparatos, que te hace la dilatación de pupila y todo lo demás. Cuando yo le dije que me preguntó cuándo había sentido la molestia en el ojo y le digo, mire, sinceramente, el viernes estábamos en el estudio bíblico y entonces digo, porque yo doy estudios bíblicos en la iglesia y medio que me miró como diciendo, no con agrado, ¿no es cierto? Y no me trató muy bien, para nada bien, ¿no es cierto? Fue muy descortés en el trato y todo esto. Pero qué lindo que después con el médico la cosa fue distinta. Dios me dio gracia, me dio favor con el médico y lo más lindo, me dio el diagnóstico de que estoy bien de la vista. Yo entonces cuando me decía el doctor, usted tiene una vista bastante saludable, me dice. Y le digo, sí doctor, le digo, a mis 71 años nunca usé anteojos y le digo, le miento si le digo que veo como cuando tenía 20 años, pero leo mucho y las letras no se me mueven ni se me pierden, ¿no es cierto? Gloria a Dios, nos reímos ahí y bueno, les quería compartir esto porque mi hermano, no nos cansemos de dar testimonio del Señor Jesucristo, que es la gracia del Señor la que nos mantiene en salud. No es otra cosa, mi hermano. Yo te digo, acá te doy una palabra del Señor. Animate a dar testimonio del Señor Jesucristo, porque dice que el que creyere en Él no será avergonzado. Animate a decir, el Señor me va a sanar o me sanó en la cruz del Calvario, y allí Él va a respaldar tu palabra. No va a ser lo mismo que hizo con Samuel, ¿se acuerdan? Dice que Dios no dejó que ninguna palabra de Samuel cayera en tierra. Los que creyeran en Él no serán avergonzados, dice el Señor. Gloria a Dios, animate a creer. Sí, es cierto, yo te entiendo que a veces uno medio que se achica y si me falla, sí, que se van a burlar de mí. No. El Señor no va a dejar que se burlen de ti. Pero claro, hacelo para honrar, para glorificar el nombre de Cristo, para dar testimonio de Él, y el Señor no va a dejar que seas avergonzado. Y una cosa que me habían comentado aquellos que han pasado por dilatación de pupila es que después es muy problemático manejar, ¿no es cierto? Y sobre todo con el sol de acá de Miami. Y a mí me hicieron después de los exámenes, salí y para la gloria de Dios estaba nublado completamente, así que pude volver porque yo había ido solo y volví manejando. O sea, gloria a Dios. Hasta en eso el Señor prepara todas las cosas. Bendito sea el Señor. Entonces dice, por tanto, debido a la dotación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mi hermano Pablo, hablándole a Timoteo, le recuerda, acuérdense de la fe no fingida que estaba en la abuelita, en la mamá, y estoy seguro que ahora está en ti, y la bendición que tenía de parte de Dios, del Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo que le había sido dado, le recuerda el llamamiento de Dios. Algo que no nos tenemos que olvidar nunca, mi hermano, tenemos que tener siempre presente esto. Dios me ha llamado. Y sí, pero hermano, a veces pensamos que Dios llama a aquellos que van a estar en el ministerio, a aquellos que van a ser pastores, evangelistas. No, Dios llama a todos, mis hermanos, llama
Dice, fiel es Dios, el cual os llama a la comunión con su Hijo Jesucristo. El primer llamamiento que hace Dios a nuestras vidas es para salvación. Aleluya. Mirad a mí, dice, salvos todos los confines de la tierra, dice el Señor. Acuérdate, el primer llamamiento. El segundo llamamiento es el llamamiento a la comunión. Dice que el Señor estuvo toda la noche orando, allí en Marcos 3 y en Lucas también lo vemos. Pasó la noche orando, subió al monte, estuvo la noche orando. Y cuando fue de mañana, descendió y llamó a sus discípulos, y dentro de ellos llamó a 12, a los que él quiso, para que estuviesen con él. Segundo llamamiento, es el primer llamamiento para la salvación. Segundo llamamiento es la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pero lógico, ese segundo llamamiento a la comunión con el Señor involucra el llamamiento a la comunión con el cuerpo de Cristo. Aquellos que fueron llamados a tener comunión con Jesús también estaban con otros. Y eso es la iglesia, mi hermano. Por eso necesitamos la iglesia, necesitamos congregarnos. Porque allí donde somos estimulados, el que diga que no necesitamos ser animados, ser estimulados, yo no sé de qué está hecho, como dicen los dominicanos, de plástico. No. Mi hermano, todos necesitamos ser animados. Por eso es que la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, sino que nos congreguemos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aleluya. Y ustedes saben que esa palabra estimularnos es como cuando vieron, ahora que uno ya pasan los años, vieron que a veces vienen problemas de circulación de la sangre. Gracias a Dios no tengo problema. La otra vez la doctora me decía, qué buena circulación tienen las piernas, ¿no es cierto? Le digo, doctora, hago 18.000 pasos todos los días, camino todo el día en el trabajo, después por la mañana. Dice, no deje de caminar porque eso activa la circulación sanguínea. Y decía, hay veces que la sangre no circula bien en el cuerpo y a veces uno se tiene que hacer unos masajes. Para los que están en el sur me van a entender lo que son los sabañones. ¿Vieron cuando las orejas, el frío, se te enfrían las orejas de tal modo que la sangre no circula y se te hinchan y se te ponen rojos las orejas, ¿no es cierto? Y ahí es donde uno tiene que empezar a frotar despacito. A veces cometemos el error de entrar y ponernos algo caliente en las orejas que están entumecidas de frío y ¡ay! El dolor es insoportable. Ahí entonces empezamos a frotar, a masajear despacito para hacer que la sangre vuelva a circular. Mi hermano, por eso necesitamos la comunión en el cuerpo de Cristo para estimularnos. Ustedes saben, mi hermano, que en el mundo no vamos a tener ningún estímulo al amor, porque el mundo cada vez está más egoísta, el mundo está cada vez más materialista, la gente lo único que le importa es la plata, lo material. Por eso, mis hermanos, qué mejor que los hermanos en la fe para estimularnos al amor. Ahora, note, el amor no es algo que nace naturalmente, tenemos que ser estimulados. Y qué mejor que con aquellos que tienen la misma fe en Jesucristo. Estimularnos al amor y a las buenas obras, no sermoneando, mi hermano. Ustedes van a ver que con el ejemplo, con la comunión, mucha gente se va a sentir animada. Gloria al nombre del Señor Jesús. Yo me acuerdo de una hermanita ya entrada en años allí en el pueblito chiquito donde vivíamos, en Palme, Villa Constitución, ¿no es cierto? Era más largo el nombre que el pueblo, pero bueno, gloria a Dios, 6.000 habitantes éramos. Y un día fui a visitar a una hermanita, Ramona Morricone. En Argentina hay demasiado italiano, ¿no es cierto? Ramona Morricone, una hermanita. Y un día la fui a visitar y charlando allá, ¿no es cierto? Por ahí me dice la hermana, dice, hermano, yo sé que el Señor está conmigo. Yo sé que Él me ha prometido estar siempre a mi lado. Pero sabe una cosa, hay veces que me siento tan sola. Y yo te digo una cosa, mi hermano, la comunión que te puede dar un hermano no te la va a dar el Señor. Y lo digo con todo respeto. Porque eso es tarea nuestra, no del Señor.
Porque a veces decimos, o como Santiago, ¿vio? Cuando dijo, que de qué vale que le digáis al Señor, a tu hermano, que Dios te bendiga y no le das lo que necesita, ¿no es cierto? Lo mismo pasa, decirle, oh, el Señor te acompaña, el Señor está con vos, pero necesita alguien de carne y hueso, alguien que pueda ver y tocar y oír. Y qué mejor que alguien, un hijo de Dios. Y acuérdate siempre de eso, de esa palabra que me dijo la hermana Ramona. Dice, hermano, es cierto que el Señor me ha prometido estar siempre conmigo, pero hay veces que me siento tan sola, y me agradeció porque la fui a visitar y se sintió animada. Gloria al nombre del Señor. Mi hermano, tenemos que darnos una vueltita, voltear a los hermanos para que no se enfríen. Y más viendo que aquel día se acerca, mi hermano. Ahora que ya estamos casi, como quien dice, tocando el puerto, ¿nos vamos a quedar a mitad de camino, por el camino? No, no. Ahora más que nunca nos tenemos que estimular. Gloria al nombre del Señor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Es cierto, hemos sido llamados a sufrir. De más está decir cuando el Señor le dijo, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Esa palabra testigo, la palabra viene de martureo. De allí viene la palabra mártir, que es uno que va a dar la vida por una fe, por una creencia. Y nosotros somos llamados, a veces decimos ser testigos, dar testimonio, testificar del Señor. No, pero el testimonio mayor, más supremo, es dar nuestra vida por el Señor. Y mi hermano, yo no sé cómo va a terminar la cosa, cómo va a seguir esto. Hay algunos que dicen que la cosa se va a poner fea, que van a venir persecuciones. Mis ojos están puestos en Jesús, no en las circunstancias, pero una sola cosa yo sé. Y acá hay una palabra de Dios. Dios nunca te va a dejar pasar por un lugar donde su gracia no te pueda sostener. Gloria a Dios. Te lo repito, Dios nunca te va a dejar pasar por un lugar donde su gracia no te pueda sostener. Gloria a Dios, no te sientas solo, el Señor está contigo, el Señor te va a animar, te va a levantar, su favor está con tu vida. Gloria al nombre de Cristo, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, sufre por las aflicciones por el Evangelio de Cristo. Decía, Él nos va a capacitar. Mi hermano, todos somos miedosos, el que no diga que es miedoso es un loco. Pues todo el mundo tiene miedo. Es más, lo único que no tiene... ¿Saben cuándo el ser humano no tiene miedo? No me vaya a decir cuando está con el Señor. No. Cuando somos bebitos. Ahí no tenemos miedo. Un bebito no tiene miedo a nada. Ahora nosotros los mayores somos los que le enseñamos el temor. El temor es algo aprendido. No. Tuto, te vas a quemar. No, que esto. No. Y le decimos así. Y los volvemos miedosos, ¿no? Por supuesto, uno los tiene que cuidar. Pero recuerden, el temor es algo aprendido. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces mi hermano decía, nadie nace valiente, digamos. El Señor es el que nos da, nos empodera, el que nos da el espíritu de poder. Gloria al Señor. Y dice la palabra, quien nos salvó, o sea, del Señor Jesucristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Hablábamos de los distintos llamamientos y ahora Pablo va a tocar el llamamiento al ministerio. Muchos son llamados, más pocos los escogidos. Y esto no habla de salvación, donde dice, bueno, fíjense en Dios, como haciendo una broma, como burlándose de nosotros. Llama a un montón de gente y cuando hemos creído venimos a él y dice, para. Este sí va a ser salvo, este no va a ser salvo. No. Pocos son los escogidos para el ministerio. Gloria a Dios. Para la salvación llama a todos, pero para el ministerio, mi hermano, Pablo dice, daba gracias a Dios que le tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Bendito sea el nombre del Señor.
Y entonces, acuérdese, el llamamiento al ministerio. Ahora ministerio es el servicio de darle a sus hermanos lo que usted recibe de Dios. El ministerio no es algo que yo fabrico, no es producto de mi esfuerzo ni de mi estudio. Es Dios dándome la palabra para cada necesidad de mis hermanos. Es abriéndome las escrituras primero a mí para que yo pueda ayudarles a ustedes a entrar en esta vida, en esta aventura hermosa que es conocer la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ahora fíjense, dice que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. O sea, mi hermano, Dios no te va a llamar, yo fui fiel, entonces Dios me va a llamar al ministerio, que esto, que el otro. Es Dios el que decide, mi hermano, no soy yo. ¿No es cierto? Entonces dice, según el propósito suyo, Dios te llama, siempre que Dios llama a una persona, a ver si me explico. Usted llamó a Sansón, ¿se acuerda? La otra noche hablábamos de Sansón y yo no sé si se dieron cuenta que cometí el error, por ahí dije Gedeón en vez de decir Sansón, ¿no es cierto? Pobre Gedeón, lo metí en los líos de Sansón. Pero bueno, ustedes vieron el tiempo que Dios que quiso traer venganza sobre los filisteos. ¿A quién iba a traer? Indudablemente iba a ser a una persona que fuera de temperamento así como Sansón, ¿no es cierto? Un tipo que le gustaban las mujeres, un tipo que lo que veía ya quería, no digo caprichoso, pero más o menos por ahí, ¿no es cierto? Y ese es el instrumento que Dios usó para traer venganza entre los filisteos. ¿Me van siguiendo? Dios nunca te va a llamar a algo a lo cual no. A ver si me explico. Por ejemplo, yo veo sangre y medio que veo todo negro después, porque se me baja la presión cuando veo sangre, ¿no es cierto? Entonces Dios no me va a llamar para operar, para ser un cirujano, ¿no es cierto? Porque pobre paciente. Y así va a pasar, mi hermano, por ejemplo, si dice, Dios me llamó para cantar y no tengo voz, o no tengo oído, que a veces pasa, ¿no es cierto? Alicia dice que cuando el día que yo me decida cantar, va a haber reuniones de milagro, porque dice que hasta los paralíticos van a salir corriendo, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Pero mis hermanos, hay algo que tenemos que saber. Dios siempre prepara al hombre para el ministerio. Por eso, un consejo, algo que con los años uno va aprendiendo. Decir qué ministerio Dios me ha dado, para qué Dios me quiere usar. Y ahora, fíjate un poco en tu vida lo que Dios permitió que aprendieras, cómo fuiste formado en la vida, y ahí te vas a ir identificando, ¿no es cierto? Dios nunca te va a llamar a algo con lo cual no te puedas identificar. Pablo, fíjese, con los judíos y todo que eran, Pablo tenía una gran capacidad, había sido formado, había nacido en Tarso de Cilicia, que era una colonia romana, por tanto era ciudadano romano de nacimiento, y no como ahora que quieren sacar aún el derecho de nacimiento para la ciudadanía, ¿no es cierto? Saulo era hijo de padres judíos, nacido en una colonia romana, por lo tanto tuvo la ciudadanía romana, pero también va a tener la ciudadanía judía, ¿no es cierto? Pero sin embargo, mi hermano, él lo va a ser llevado por el papá allí a Jerusalén. Ustedes saben que el mejor aprendizaje en el judaísmo es que es mejor que en Jerusalén, ¿no es cierto? La cuna nata del judaísmo, ¿no es cierto? Y allí lo llevan el papá a estudiar. El papá era un comerciante y lo lleva a estudiar allí para la formación y lo va a poner a los pies de un gran rabino llamado Gamaliel. ¿A qué voy yo con esto, mi hermano? Sin embargo, con toda esa preparación, ser fariseo de lo más estricto, ¿no es cierto? Y dice que era de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, todas las cosas. Sin embargo, Dios lo va a mandar como apóstol a los gentiles. Ahí hubo un cambio realmente, pero ya Pablo había sido formado en una cultura multinacional, multiétnica, ¿no es cierto?
Y entonces ya Dios lo había preparado. Y por eso Pablo va a llegar al momento que va a decir, con los judíos me hice judío, con los gentiles me hice gentil, a fin de ganar, si fuera posible, a alguno. Se adaptaba, tenía la capacidad de adaptarse. Por eso es otra palabra, mi hermano, para darnos cuenta si Dios nos está llamando a determinado grupo. No digo de misioneros, sino de dentro de la iglesia. Usted se va a adaptar, se va a sentir cómodo con esa gente. ¿Me va siguiendo? Y entonces ahí usted puede ir viendo, descubriendo para qué Dios los llamó, a qué servicio Dios los llamó en la iglesia. Entonces dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mi hermano, algo tremendo, la gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Nosotros, al menos yo soy viejo, ¿no es cierto? Pero yo no estaba antes de los tiempos de los siglos. Bueno, antes que hubiera un hombre, antes que hubiera una mujer, ya Dios había dado su gracia. O sea, mi hermano, que ninguno de nosotros, por más bueno que crea que es, era merecedor de la gracia de Dios. Nadie, mi hermano. Nadie. Todos somos pecadores. O éramos pecadores, ¿no es cierto? Porque podríamos ser cultos, podríamos ser buenas personas, irreprochables, ¿no es cierto? Irreprensibles, pero pecadores, porque un pecador es alguien que está separado. Anoche veíamos la relación con Dios rota. ¿Me va siguiendo? Usted puede ser una buena persona, muy culta, muy bondadosa, pero si está separado de Dios es un pecador. ¿Por qué? Porque Dios lo creó a usted. Pecador es la definición exacta de pecador es no dar al blanco, eso es pecado. Es como tirar una flecha y en vez de llegar al blanco cayó a mitad del camino. Eso es el hombre. Dios lo diseñó para que tuviera comunión con Él, para que lo disfrutara, lo gozara y lo adorara. El hombre se apartó y lo que menos quiere es tener comunión con Dios. Por eso está en un estado de pecado. ¿Me va siguiendo? Antes que nada, el pecado es separación de Dios. Y allí vino Jesucristo y nos reconcilió con el Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice, pero ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Muerte, la palabra muerte en griego es thanatos. De ahí viene la palabra eutanasia. Eu quiere decir bueno en griego, thanasia o thanatos quiere decir muerte. La eutanasia es buena muerte o una manera de tener una buena, aceptable manera de morir, ¿no es cierto? Sobre todo aquellos enfermos terminales, ¿no es cierto? No es que yo esté de acuerdo con la eutanasia, pero estoy buscando la definición para que entendamos, ¿no es cierto? Dios es quien dispone de la vida del ser humano y Él determina hasta cuándo vamos a vivir, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Y dice que quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. No de los judíos, de los gentiles. Acuérdense, Pablo fue llamado apóstol a los gentiles, mientras que Pedro fue llamado apóstol a los judíos. Por tanto, yo no sé de dónde el catolicismo romano habla de que Pedro fue el primer papa. No podía ser el primer papa porque la Iglesia Católica no son judíos. ¿Me van siguiendo? Pablo fue llamado a ministrar a los judíos, no a ser papa de Roma. O sea, ahí hay un error. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra apóstol y maestro de los gentiles. Un apóstol es un iniciador, alguien que pone los fundamentos de una obra. Algunas veces hablan de apóstol como misionero. Yo te digo que no es un misionero. Un misionero pudiera estar como un evangelista, como un enviado a radicar. A veces se dice viaje misionero o esto o aquello. Más que viaje misionero, un viaje de llevar una ayuda. La iglesia no hablaba de un viaje misionero cuando mandaban gente para llevar una colecta,
llevaban una ofrenda, no hablaban de viaje misionero. Viaje misionero fueron los que hizo Pablo, ¿no es cierto? Ahí sí vemos que era predicar el evangelio, abrir nuevas obras, establecer nuevas obras, nuevas iglesias. Eso es un viaje misionero, y ahí sí está el apóstol que establece iglesia y pone el fundamento. Eso es un apóstol. Gloria al nombre del Señor. Y allí sí después se va a ser edificado por los distintos ministerios. Pero acuérdense que el que pone el fundamento es el apóstol. Gloria al Señor. Y entonces dice, y maestro a los gentiles. Mi hermano, se necesitan maestros que nos enseñen la palabra. Y no porque, repito, no es porque Dios me haya llamado, ¿no es cierto? Yo no quería, sinceramente. Yo nunca hubiera querido estar en la enseñanza. Me gustaba leer, me gustaba aprender, pero no me gustaba tratar con gente, ¿no es cierto? Pero Dios allí en su amor me hizo ver que yo estaba equivocado y dio su gracia para con mi vida. Y ahí puedo ver, ¿no es cierto?, que no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Bendito sea el Señor. Entonces dice, por lo cual asimismo padezco esto. Siempre, mi hermano, la gracia de Dios, el llamamiento de Dios, siempre te va a preparar, te va a tener equipado para el padecimiento. Vamos a sufrir, tener pruebas, dificultades, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Nota que no dice yo sé en quién he creído, yo sé a quién he creído. Mi hermano, puede que yo diga, yo creo en, no sé qué personaje puede ser, a ver, se me ocurre alguno. Por ejemplo, bueno, como argentino, ¿quién puedo decir? Lionel Messi, el jugador de fútbol, ¿no es cierto?, más conocido de Argentina, o Maradona. Y yo podría decir, yo creo en Maradona, que podía hacer tal jugada, o Messi. Pero yo no puedo decir, yo creo a Messi, porque a mí Messi nunca me habló. Me va siguiendo. Pero hay una cosa, mi hermano. Hay gente que uno dice, yo creo en Dios. Pero no es lo mismo que decir, yo le creo a Dios. Ahora, mi hermano, creer a Dios es porque Dios me habló. Y mi hermano, si la Biblia todavía no es real, no es viva, no es algo que te habla, y pedirle a Dios que te dé esa revelación de la palabra de Dios. Así como el salmista oraba al Señor. Señor, abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Gloria al nombre del Señor. Es Dios quien te abre el entendimiento. Es Dios quien te pone el deseo, el gusto por su palabra. Gloria al Señor. Ahora acuérdate que cuando se has nacido de nuevo, si has rendido tu vida a Cristo, la naturaleza de Dios ha venido a morar en vos. Ahora esa naturaleza, mi hermano, sí va a querer alimentarse de la palabra de Dios. Pero claro, hay dos naturalezas en tu vida que están pugnando, la carne y el espíritu. Están pugnando, y nosotros no tenemos que obedecer a nuestra naturaleza humana pecaminosa, sino al Espíritu de Dios, que es el que va a poner el deseo en nosotros por las cosas de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Ahora fíjense en una cosa. Yo no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Te voy a leer el párrafo completo para que veamos, hacer resaltar dos cosas. Empieza diciendo, fíjense, por lo cual asimismo, vuelvo a leer el verso 12, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Yo no sé si notó de que 2 veces habla de algo. Y esa palabra es depósito. En primer lugar, el apóstol dice,
por lo cual también asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es un depósito que yo le he encomendado al Señor. Yo le he creído, yo sé a quién he creído. El Evangelio vino a mi vida, yo le creí a Dios y por lo tanto cuando Él me dijo, hijo mío, dame tu corazón, allí yo le entregué mi vida a Él, le deposité mi vida si se quiere. ¿Me va siguiendo? Ahora mi hermano, esto nos tiene que dar seguridad. En el llamamiento que Dios nos hace está incluido nuestra entrega, nuestro depósito, nuestra vida ha sido puesta en sus manos. Y Él dice que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él es poderoso, mi hermano. El depósito es la fe que yo he puesto en Él, la salvación que yo he recibido de Él. Él es más que seguro, es poderoso para guardar mi depósito. Yo he puesto mi fe, mi confianza de que Jesús me salva. Y Él es poderoso para guardarme de aquel día. Por tanto, yo no creo que mi salvación se va a perder. Porque Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Me va siguiendo? Por supuesto, no me voy a tirar a un perezoso, ¿no es cierto? Tengo que obedecer. Yo te digo una cosa. Si obedeces sinceramente al Señor, si tenés una comunión íntima con Él, no te va a dejar estar ocioso. Gloria al nombre del Señor. Y menos aún andar en pecado. Acuérdense que el pecado, lo malo, viene al hombre cuando se aleja de Dios. Porque cuando te alejas de Dios, te vas dando cuenta o vas descubriendo necesidades que antes no te dabas cuenta. ¿Por qué? Porque no las necesitabas. Dios llenaba tu vida. Pero como Dios ahora no llena tu vida y tratás de llenarla con un montón de cosas y el diablo siempre te va a meter basura por el camino y ahí te vas contaminando. Siempre que te alejas de la adoración verdadera a Dios, caes en la idolatría y terminás en la inmoralidad, que es lo que está pasando en mucha gente acá en Estados Unidos. Gloria al nombre de Cristo, ¿no es cierto? Entonces fíjense, para aquel día, el día que Cristo venga, aleluya, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Una cosa que tenemos que aprender, retén la forma de las sanas palabras. No está hablando de que, por ejemplo, tengamos que hablar con el lenguaje de la Reina Valera de 1600, 1500 y pico, ¿no es cierto? No, donde antes había cosas que en vez de decir llama se decía flama y un montón de cosas que han ido cambiando en el lenguaje. No era que tenemos que retener la forma, seguir diciendo las mismas palabras que se hablaban de siglos atrás. El lenguaje va evolucionando y por eso se mantiene vivo, ¿no es cierto? Entonces no me habla de eso. Retén la forma de las sanas palabras, de la enseñanza que Pablo le había impartido a Timoteo. Mi hermano, hemos recibido un conjunto de la doctrina. No la podemos cambiar, no la podemos modificar, mi hermano. A veces se dice, la santidad, pero ahora los tiempos modernos, ¿no es cierto? Por ejemplo, santidad era cubrirse todo el cuerpo. Ahora mi hermano dice, no, pero ahora los tiempos cambian y tantas cosas. No, la santidad siempre es santidad, mi hermano. Si Él dijo que el cuerpo, que la desnudez es para el Señor, acuérdense, no descubrirán la desnudez de la mujer de tu hermano, de esto, de aquello. Y mi hermano, a veces el hombre no tiene necesidad de descubrir la desnudez de la mujer porque la mujer se anda mostrando. Eso es pecado, mi hermano. Tengamos cuidado, eso ofende a Dios. Queremos que Dios habite en medio nuestro. Tenemos que ser santos, tenemos que ser distintos al mundo. ¿Me va siguiendo? Gloria. Y yo no me considero legalista. Pero sí, mi hermano, uno tiene que ser honesto y decir lo que la palabra de Dios enseña. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Toda enseñanza verdadera, toda sana doctrina siempre te va a llevar a algo. En primer lugar, te va a llevar a que tu fe sea activada. La fe es
La creencia puesta en acción, eso es fe. Yo creo que la palabra de Dios es verdadera, ahora me pongo en pie para obedecerla. ¿Me va siguiendo, hermano? Gloria al nombre del Señor Jesús. Acuérdense, sanas palabras que deben, fe y amor. Eso van juntos, fe y amor. Mi hermano, hoy más que nunca. A veces hemos hablado tanto de santidad y hemos dado palos a medio mundo. No, mi hermano. Se puede decir la verdad en amor. No hace falta caer en las mismas groserías del mundo o de los políticos. No. Qué triste, mi hermano. Yo he visto muchas veces manifestaciones contra el aborto, donde cristianos gritaban y maldecían, igual que los paganos, ¿no es cierto? Aquellos que estaban a favor del aborto. Usted no sabía quién tenía la razón ahí. Por eso, mi hermano, hay que tener cuidado. Se puede decir la verdad en amor. Porque acuérdate, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste y en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Siempre el amor que es en Cristo Jesús tiene que gobernar nuestras vidas y nuestras palabras. Retén la forma de las sanas palabras. ¿Cómo es el lenguaje del cristiano en el mundo? Así tenemos que ser, mi hermano. Guarda, y ahora dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cuál es el buen depósito? Antes, mi depósito. Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pero ahora Pablo manda a Timoteo a que guarde el buen depósito. Entonces, guarda el buen depósito. ¿Cuál es el buen depósito? Mi hermano, el primer lugar, el depósito mayor que hemos recibido es la vida de Cristo en nosotros. ¿Me va siguiendo? Cristo ha venido a ser morada en nosotros, ha venido a ser su habitación. El Espíritu Santo nos ha sido dado, pero también hemos recibido la fe apostólica, el conjunto de enseñanzas que nos fueron transmitidas mediante la palabra de Dios. Tenemos que guardar el buen depósito. Ahora, ¿cómo guardamos el buen depósito? Dice Pablo, que por el Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, yo no me canso de hablar de la necesidad que tenemos de ser llenos, impregnados, empapados del Espíritu Santo, porque es el que nos capacita, el que nos lleva a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay manera, mi hermano. Esta tarde estaba tirado de rodillas y estaba adorando a Dios. Usted sabe que debemos adorar al Padre. Dice que el Padre, tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Adoramos al Padre, pero dice que el Espíritu Santo es el que nos revela al Padre y el Hijo es el camino que nos lleva al Padre. Por eso qué lindo que la palabra dice que por Jesucristo tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Me van siguiendo? Tenemos entrada por Jesucristo, por un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, al Padre. Él es el que nos capacita para que tengamos una relación correcta con nuestro Padre, para que podamos adorarle en espíritu y en verdad. Verdad es la palabra de Dios, tu palabra es verdad. Siempre la verdadera adoración va a estar acomodada, sujeta a la palabra escrita de Dios. Pero no puede haber vida en la adoración si no es por el Espíritu Santo, quien nos revela al Padre. Gloria al nombre. Él es el Espíritu de santidad. ¿Qué mejor que Él para revelarnos la santidad del Padre y para poner de la santidad del Padre en nuestras vidas? Gloria al nombre del Señor. Yo diría que la santidad es el perfume que usa Dios. Aleluya. Nota esto, la santidad es el perfume que usa Dios. Yo me puedo bañar todo lo que quiera, pero ¿sabes qué? Puedo comprar un buen perfume, un perfume caro, pero son todos perfumes hechos por el hombre. Mientras que el perfume de Dios es Dios mismo manifestándose.
Es el perfume que emana de Él. Ahora ese perfume viene y se nos impregna a nosotros. Así como vino cuando... Yo me acuerdo tiempo atrás, un hermanito de la iglesia que yo quiero mucho, y cada vez que lo abrazaba le digo, bueno, voy a dar el nombre, Julio, te abrazo, no porque te quiera, sino porque me gusta tu perfume. Y entonces cada vez que te abrazo, tu perfume se me pega a mí, porque tu perfume huele a caro, ¿no es cierto? Entonces se me pega tu perfume. Por eso te abrazo. Mi hermano, a más o menos así, nada más que en serio, es el perfume del Padre. Yo teniendo comunión con el Padre, adorándolo, a mí me encanta, mi hermano, tirarme de rodillas y decir, Señor, me abrazo a tus pies. Señor, abro mis brazos y te abrazo, Señor. Ahora, si mi adoración es genuina, es verdadera, el perfume del Padre se me va a pegar. Y aquellos que están a mi lado van a empezar a sentir el perfume del Padre en mi vida. Eso es santidad, mi hermano. No son reglas. No es lo que yo hago o dejo de hacer. Es el perfume del Padre que se me ha pegado. Aleluya. La presencia del Señor. Dice que todos nosotros, a cara descubierta, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Aleluya. De gloria en gloria, a la misma imagen por el Espíritu Santo. Repito, la santidad, el perfume de Dios que se pega a mí cuando yo le adoro a Él. No se puede vivir en santidad sin adorar al Padre, sin tener intimidad con el Padre. Porque, mi hermano, nos puede pasar como el hijo pródigo. El hijo pródigo terminó enojado y recriminándole al papá. Tantos años te he servido y no fuiste capaz de darme ni siquiera un corderito para que coma con mis amigos. Lo trató de mezquino, de amarrete al padre, que lo tenía que honrar. Fíjese cómo le habló al Padre. Y a veces nosotros somos así. Y muchas veces nos vamos a llenar de amargura contra el Padre. Porque va a decir, pero Dios, mirá cómo yo vivo. Y ese otro atorrante que se convirtió recién y le sanaste y todo lo demás. Y yo que te vivo clamando, sigo con el dolor y que esto y que el otro. El hijo mayor, el síndrome del hijo mayor. Pero qué lindo que el hijo menor. Y sí, metió la pata, pecó, se fue con ramera, malgastó la plata, todo. Pero vino y se dejó bañar por el Padre, se dejó vestir por el Padre, dejó que el Padre le diera calzado nuevo, le dejó que el Padre le pusiera un anillo y lo abrazara. Aleluya. Que el Padre pusiera de su perfume en él. Él venía con olor a chanchos, a puercos, ¿no es cierto? Pero qué lindo que el Padre lo abrazó y todo. Y ya no olió más a puercos, a chanchos, a cerdos. Olió al Padre. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea. Dice, guarda el buen depósito. Esa comunión con el Padre, guárdala por el Espíritu Santo. Mi hermano, de nada vale. Si pones todo tu empeño en vos, te vas a quedar solo y con una religión. Pero Dios te invita a la comunión con Él. Y no podemos tener verdadera comunión con el Padre, sino a través del Espíritu Santo y gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero dice la palabra, ya sabes esto. Como diciendo, te enteraste la que pasó, ¿no? Que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Algo que tenemos que aprender, mis hermanos. Y sí, cosas malas nos van a suceder. Personas malas hacen cosas malas, pero muchas veces personas ignorantes también hacen cosas malas. Pero peores son aquellos malos que hacen lo malo a sabiendas, ¿no es cierto? Y nos va a pasar. Muchas veces personas nos van a hacer sufrir. Pero Pablo aprendió a enfocarse, no en lo que hacían las cosas malas, no las negaba, no hacía la vista gorda, sabía que la gente hace cosas malas, pero se enfocó en los que hacen las cosas bien, ¿no es cierto? Porque dice, miren el contraste, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes.
Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente. Y nota, hay algo que el Espíritu Santo me hace ver acá. Dice, me buscó solícitamente y me halló. ¿Sabes por qué? ¿No te pasó a vos que por ahí pasó un tiempo y te encontraste con algún amigo o hermano y te dice, che, ¿dónde estabas? Que te anduve buscando y no te encontraba. Eso a veces suena como una excusa, ¿no es cierto? Pero qué lindo que dice que el que busca solícitamente halla. Dice que Onesíforo, lo buscó solícitamente, con premura, con diligencia, con ahínco, con empeño, lo buscó para encontrarlo. A veces nosotros lo buscamos como decir, bueno, algo hay que hacer, ¿no es cierto? No, pero él lo buscó y dice, cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Conceda del Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el primer capítulo de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ahora empieza el segundo capítulo. Mi Biblia se titula Un buen soldado de Jesucristo. El primer capítulo lo podríamos haber titulado Un buen ministro de Jesucristo. Ahora viene un buen soldado de Jesucristo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mi hermano, esto ya no es, podríamos decir que el capítulo 1 es para el creyente hasta cierto grado. Pero ahora viene el creyente más firme, más fuerte, con más poder, ¿no es cierto? Esfuérzate. Necesita un tratamiento distinto que lo lleve a un nivel superior en cuanto al testimonio de Dios. Esfuérzate en la gracia. No le dice esfuérzate, o como decimos los argentinos, esforzate, che. No, esfuérzate, cobra fuerzas en la gracia del Señor. Todos somos faltos, todos somos débiles, pero ¿sabes qué, mi hermano? No podemos vivir la vida, terminar nuestros días diciendo lo mismo, que somos faltos, que esto, que el otro, sino sabemos lo que dice la palabra del Señor. Esfuérzate en la gracia. La gracia, el favor de Dios está disponible para que yo pueda hacer lo que Dios quiere que sea. A veces confundimos gracia de Dios como un permiso de Dios que me da Dios para hacer lo que se me dé la gana. No, la gracia de Dios es Dios capacitándome, llevándome a hacer lo que yo tengo que ser. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, y vaya que se necesita la gracia, porque note lo que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, o sea, capaces, hábiles para enseñar también a otros. No se puede ser un verdadero ministro del Señor Jesucristo si uno no tiene la condición, la capacidad para enseñar. Es una gracia que Dios imparte. Y sí, hay cosas que principios de la enseñanza didácticos que uno puede aprender. Pero la enseñanza del Espíritu Santo es algo que solo Dios te puede capacitar. Mi hermano, mediante su gracia, no es mediante mi esfuerzo. Y dice la palabra, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo, Pablo, le enseñaba a Timoteo, ahora Timoteo tiene que pasar esa enseñanza a otros. Esto es discipular, mi hermano. Esto es pasar el buen depósito a otro, ¿no es cierto? Y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ustedes saben que, mis hermanos, una de las penalidades más grandes es tratar con gente, tratar de formar gente, mi hermano. Como maestro en la Biblia, uno de los dolores más grandes es ver cuando la gente no tiene interés por la palabra del Señor,
o cuando por ahí me acuerdo una vez yo había salido corriendo de trabajar, me había bañado, había comido algo a las corridas y fui para allá, para Perraina, a enseñar una clase y donde algunos hermanitos dijeron, no, ese hermanito fulano de tal no vino porque se fue de shopping con la señora, tenía que ir a hacer unas compras y que esto y que el otro. Cuando la gente no valora la enseñanza, eso duele, mi hermano, duele, duele. Pero dice la palabra, tú pues sufre penalidades. Tenemos que estar dispuestos a sufrir, mi hermano. No porque decía, bueno, pero veo, muchas veces te van a venir las ganas de abandonar todo porque ves que no hay reconocimiento, que no hay gratitud de la gente, que no hay deseos, ¿no es cierto? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aleluya. Vamos a parar acá en esta noche porque les tengo que dar un ejemplo que yo aprendí en mi vida cuando estuve como militar, ¿no es cierto? Cuando dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto se los prometo, si Dios no ha venido antes, el jueves que viene. Dios los bendiga y gracias por su paciencia y por su tiempo. Amén.